Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad de Costos 3. Quien les saluda y le da la cordial bienvenida, su profesor Ramón Oscar Pérez Torre, quien los ha estado acompañando durante estas 8 semanas de clase. Hoy, martes 1 de julio del 2025. Damos inicio a nuestro cuarto y último encuentro síncrono de este laxo académico 2025-2. Le damos la cordial bienvenida a la participante Erika López, quien está conectada en este encuentro síncrono. Bienvenida, Erika. Ok, Buenas tardes. ¿Me escucha? sí, sí te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí, bueno, ya para nuestro último encuentro síncrono y viendo cómo pasa el tiempo a millón, que no hace mucho Sí, estábamos iniciando y ya hoy, wow, estamos en el último encuentro síncrono, ya para ir finalizando ya este laxo académico. correcto. Bueno, una de las cosas también que me permite a mí como facilitador es felicitar a las dos secciones que tengo de contabilidad de costos 3, la de San Joaquín de Turmero y la del núcleo de Puerto Ordaz, por el compromiso que los caracteriza en la entrega, la responsabilidad y la disciplina en cada una de las evaluaciones. De verdad que yo estoy súper contento, tanto con las secciones de contabilidad de costos 2 como la 3, por la entrega. O sea, tengo 15 participantes y los 15 me entregan. Tengo 8 y 8 me entregan. Entonces, wow, para mí eso me alegra porque es ese compromiso de que, bueno, a pesar de que estamos virtuales, que no estamos en un salón de clase escuchándonos, viéndonos, pero está como que esa empatía y compromiso de cada uno de ustedes, pues, y eso de verdad que lo aplaudo y me siento orgulloso, pues, porque sabemos que a pesar de los pasatiempos que tenemos con el tema de la luz, del internet, bueno, ahí estamos guapeando, pero estamos comprometidos y eso da mucho, la imagen de ustedes como profesionales que son y que van a ser los que de repente no están todavía ejerciendo en el campo o mundo empresarial, pues. Bueno, sí, no es fácil, profe, pero sí se puede. Claro, claro, yo sé que no es fácil, sobre todo este tipo de materia, en comparación cuando uno la da presencial, porque cuando uno la da presencial es como un poco, no es que es más rudo, sino que es como más exigencia. La virtualidad también tiene sus exigencias, pero por eso es que uno siempre busca como que esa interacción en que ustedes mismos armen sus casos prácticos. ¿Ve? Y que en función a las orientaciones que uno le da a esas revisiones es como irlo amoldando. Porque yo siempre lo digo, cada uno de ustedes quizás están en organizaciones donde ven procesos productivos. Y que más que de repente ustedes sentirse identificados en ustedes mismos plasmar su escenario, plasmar su ejercicio y bueno, y ver ese procedimiento cómo lo manejan, pues que son procedimientos que quizás son muy diferentes los que manejen unas que otras empresas, pero que a la larga va en función a un control interno y que va en función a yo obtener un costo que me debe garantizar a mí rentabilidad cuando yo venda ese producto. ¿Ves? Entonces, es un tema, como quien dice, bastante interesante y que ahí es donde ustedes muestran sus habilidades. Y es como yo también siempre lo digo. Uno cuando es estudiante, porque a mí me ha tocado también ser estudiante, cada vez que uno se está formando un diplomado, una especialización, uno tiene que despertar esa chispa investigativa. Uno se Sí, convierte en un investigador,
¿Por qué? Porque a veces no todo lo que dice Internet es realidad. Entonces ahí es donde le toca a uno ir como que, bueno, analizando, revisando, ¿estará bien esto? ¿Tengo duda en esto? Y así uno se va apoyando con cada uno de esas investigaciones. Y es como yo lo digo, ahorita muchos tienen esa herramienta muy fabulosa. En la época que yo estudié no estaba. Entonces uno se tenía que ir era a libros, a texto, a biblioteca. Y entonces ahí es donde uno dice todo lo que ha cambiado y que gracias a Dios ha sido favorable. Y es como yo digo, es para que lo sepan utilizar como tal. Entonces, bueno, chévere. Hoy vamos a hablar en estos 30 minutos, bueno, ya nos queda menos. Vamos a hablar un poquito sobre los niveles de costo, volumen y utilidad como ese mecanismo de medición de la producción. Y bueno, una de las cosas que tenemos es tres palabras clave: costo, volumen y utilidad. El costo es rentable. Tengo producciones en volumen, pero ¿es utilidad o es pérdida? Y aquí es donde nosotros tenemos ese modelo que es comparativo. No podemos dejar a un lado el costo de producción, es lo que yo siempre digo. Este es la tarjeta de presentación cuando nosotros hablamos de contabilidad de costo. Costo de producción. ¿Qué es el costo de producción? La unión, la sumatoria, la mezcla de esas tres palabras clave. Materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación o carga fabril, como muchos autores también los llaman. Tenemos ahora costo, volumen y utilidad. ¿Ok? El análisis costo, volumen y utilidad proporciona una visión financiera general del proceso de planeación para la toma de decisión. Fíjense ustedes, palabra clave, planeación. Si yo tengo una buena planificación dentro de mi proceso productivo que me garantice costo, volumen y utilidad, yo voy a tener una adecuada y acertada toma de decisión. Por eso es que lo decía en la clase anterior, de que la palabra toma de decisión es clave dentro de la contabilidad de costo, porque yo debo tomar decisiones y por eso es que allí enlazamos unos indicadores de gestión, indicadores que me van a permitir a mí conocer si yo voy bien, si no voy bien y yo tomar decisiones de manera rápida, ¿ok? El costo, volumen y utilidad está constituido sobre la simplificación de los supuestos con respecto al comportamiento de los costos. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, palabra clave, la planeación. Y esa planeación me va a permitir a mí tomar decisiones. Luego tenemos objetivos del análisis de costo, volumen y utilidad. Tenemos, primero, determinar el punto de equilibrio. Identificar el nivel de venta en las que los ingresos totales son iguales al costo total. Es decir, que no hay ganancia ni pérdida. Eso es lo primerito, determinar mi punto de equilibrio. Segundo, evaluar la rentabilidad, analizar cómo los cambios en los precios, costos, volumen de venta afecten la rentabilidad de la empresa. Y eso es vital. Por eso es que costo va amarrada con la palabra rentabilidad. Toma de decisiones de precio, importantísimo. Igual que ahorita en este mundo que estamos inflacionario, que ya tenemos el control sobre una tasa que es la del BCB, estamos un poquito como medio estable, pero no medio, porque el dólar BCB va subiendo también. Entonces, eso es lo que también nos determina a nosotros evaluar de manera rápida esos precios y ver si esos precios van acorde a esa rentabilidad que yo quiero, porque de repente podemos fabricar, producir, pero tenemos un costo elevado. Entonces ese costo elevado no me va a permitir a mí tener una buena rentabilidad o una buena utilidad. Entonces fíjense ustedes cada uno de esos juegos
como digo yo, de este rompecabezas que tenemos que ir armando. Luego tenemos la planificación de la producción, es importante. Si yo no tengo una planificación de producción, ahí estoy como que en el mar nadando sin un horizonte, ¿ok? Por eso es que debemos maximizar las ganancias y minimizar los costos. Y tenemos también analizar la mezcla de productos, porque a veces nosotros tenemos cualquier gama de productos, pero hay unos que son rentables y otros no. Entonces nosotros siempre tenemos que estar en una evaluación constante y garantizar que esos productos que tiene nuestra empresa, que fabrica nuestra empresa, que vende nuestra empresa, que comercializa nuestra empresa, tienen que ir por la línea de la rentabilidad. Y si hay alguno que no es rentable, evaluarlo bien. ¿En qué puede suceder? Sacarlo de mi juego de productos. Porque si no me está generando una rentabilidad, yo tengo que evaluar o mejoro para repotenciarlo o simplemente darlo de baja y quizás estudiar para otros productos que sean nuevos, pues, o sea, la inclusión de nuevos productos. Luego tenemos que hay unos componentes de costo y volumen. Entonces dice, el modelo de la relación costo, volumen, utilidad se elabora para que sirva de apoyo en el proceso de planificación. Fíjense ustedes, eso tienen que tenerlo claro. La palabra planificación debe estar en el proceso que yo maneje de costo, volumen y utilidad. Así como este modelo exige conocer las características de los costos y su comportamiento en los distintos niveles de operación, en el proceso de planificación, control y toma de decisiones gerenciales, ocurre lo mismo. Fíjense ustedes, nosotros hablamos de planificación y control y ahí nosotros estamos evaluando ¿qué? Los controles administrativos. Cuando hablábamos de planificación, ejecución, control, dirección, bueno, ahí está mezclado esas teorías de Fayol, de Tylon, que abordan y que son teorías viejísimas, pero que se mantienen. ¿Por qué se mantiene? Porque entran dentro de todo proceso administrativo, ¿ok? Luego tenemos relación costo y volumen. Igualito. Son la base para planificación, control y toma de decisión. Estos datos no deben considerarse como instrumento de precisión, por cuanto en muchos casos se basan en supuestos que pocas veces pueden lograrse en la práctica. Según Wacker y Ramírez, en 1986, algunas de esas suposiciones son las siguientes. Los precios de venta, la capacidad de producción, la eficiencia de la planta, los precios de los elementos del costo, llámese materiales, mano de obra y carga fabril, y el nivel general de los precios. Fíjense ustedes que esto es la relación que yo debo tener claro. Lo primerito, mis precios de venta y segundo, mi capacidad de producción. Porque si yo no tengo una planta eficiente, no puedo tener una capacidad de producción y respuesta para satisfacer a mis clientes. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes toda la relación que hay. Hasta los momentos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, vamos bien. Vamos bien, chévere. Está bien. Bueno, entramos ahora también en el análisis de sensibilidad, que es otro de los análisis que se maneja mucho a nivel de costo y que realmente ese análisis es una herramienta de gestión.
porque es una herramienta de gestión, porque me va a permitir a mí conocer esa trazabilidad de ese proceso productivo, independientemente por la cantidad de departamentos que entre esa materia prima para ser transformada, para ser procesada y para obtener un ensamblaje y producto final. Entonces decimos, el análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances en un modelo de decisión, también conocido como un análisis hipotético, que permite diferenciar o determinar cómo los diferentes valores de una variable independiente puede afectar a una variable dependiente. Es útil en una amplia gama de temas, además de la gestión de proyectos como finanzas, ingeniería, geografía, biología, entre otras áreas que también es importante el análisis de sensibilidad. Entonces, decimos que el análisis de sensibilidad es una herramienta que me va a permitir a mí comprender un poco las incertidumbres, es decir, las dudas, las limitaciones y esos alcances que yo debo tener para un modelo de decisión. Fíjense que aquí volvemos a tocar el tema decisión, que me va a permitir tomar una correcta, sabia, adecuada decisión dentro de lo que yo esté evaluando. ¿Ok? Como yo siempre lo digo, teniendo presente el control interno. Existen dos tipos de análisis de sensibilidad, el local y el global. Ustedes dirán, profesor, ajá, ¿quién es uno y quién es otro? Bueno, aquí lo tenemos. El primero es una técnica de estudio que impacta el parámetro a la vez en función al costo, manteniendo las variables que se manejan fijas. Por eso es que cuando nosotros hablamos de costo, ustedes ven que ustedes dicen costos fijos y costos variables, porque ahí también entra la mezcla. Y tenemos el análisis de sensibilidad global. Utiliza una muestra global con el propósito de explorar el espacio de diseño. Fíjense ustedes, la local va a ser una técnica que me va a estudiar impacto, ¿ok? Pero la global simplemente voy a extraer una muestra con el propósito de explorar el espacio de diseño. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, sabemos que el análisis de sensibilidad es una herramienta que me va a permitir que conocer las incertidumbres que hayan. ¿Para qué? Para tomar unas aceptadas tomas de decisiones, pero a su vez midiéndose en los dos tipos que existen, o local o global. ¿Ok? Luego tenemos métodos que hay para ese análisis de sensibilidad. ¿Ok? Tenemos análisis de escenarios. Este método implica la creación de diferentes escenarios posibles al variar una o más variable de entrada dentro de un rango determinado. Los gestores pueden evaluar los resultados en cada escenario y determinar cómo afectan los cambios en las variables clave. Fíjense que cuando hablamos de análisis de sensibilidad, aquí nos dice que es una herramienta y al ser una herramienta me va a permitir a mí
colocar esos escenarios que yo crea conveniente y que me afecten ese proceso que yo estoy evaluando. Y cuando hablamos de proceso, hablamos a nivel de contabilidad de costo y cómo afectan esos cambios. Luego tenemos el análisis de sensibilidad unidimensional. Una variable independiente afecta el resultado de las variables dependientes. Así en caso de que se revise el aumento o disminución de las ganancias durante ese periodo. Se puede establecer como variable independiente las ventas y por lo tanto solo se evalúa los resultados sobre la variación de la operación comercial de la empresa. Fíjense ustedes que este es el mejor ejemplo, las ventas como una variable independiente. ¿Por qué? Porque no todos los meses yo vendo lo mismo. A veces hay meses que son muy buenos, a veces hay meses que son regulares y a veces hay meses que son malísimos. Entonces, esa es una variable independiente. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que las ventas es un monto fijo. Entonces, si fuera un monto fijo, fuera dependiente, pero en este caso es independiente. ¿Ok? Luego tenemos el análisis de sensibilidad bidimensional. En este análisis se consideran dos variables independientes cuyo cambio de valores afecta el resultado de las variables dependientes. De esta manera, seguimos la explicación anterior. Se puede incluir como variables, aparte de las ventas, incluir el costo de venta para determinar qué, esa variación de las ganancias. Entonces, fíjense ustedes, comúnmente aquí trabajamos bidimensional, es decir, dos variables, ventas y costo de venta. Luego tenemos el análisis de tornado, también conocido como análisis de sensibilidad de una vía. Este método identifica y clasifica las variables de entrada según el impacto en los resultados. Las variables se ordenan según su importancia relativa, lo que permite a los gestores centrarse en los factores clave que tienen mayor impacto en los resultados. Y aquí nosotros decimos, ¿cómo sabemos cuál es el estado financiero que tiene impacto en los resultados? Y decimos el estado de resultado. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos centramos en lo que es las cuentas nominales. Llámese ingresos, costos y gastos. Si mis ventas son mayores a mis costos y mis gastos, yo puedo obtener una ganancia, puedo obtener rentabilidad. Pero si mis ventas son menores a mis costos y mis gastos, yo ahí automáticamente estoy en presencia de una pérdida. Y al estar en presencia de una pérdida, automáticamente, automáticamente estoy listo. ¿Ok? Debo hacer una revisión de esos resultados para que no me impacte de manera negativa. Diagramas de sensibilidad. Estos son representaciones gráficas de esos cambios que han tenido los resultados. ¿Ok? Básicamente es la graficación para yo comprender de manera visual mejor esos resultados y ese comportamiento que ha tenido mediante ese análisis de sensibilidad. Luego tenemos el análisis de sensibilidad, tiene una amplia gama de aplicaciones en el mundo empresarial, algunas de las cuales incluye evaluación de proyectos de inversión,
Los gestores pueden utilizar el análisis de sensibilidad para evaluar la viabilidad y el riesgo asociado con los proyectos de inversión, identificando los factores claves que afectan la rentabilidad y el rendimiento financiero. También tenemos la toma de decisiones financieras, que esto va a ayudar a los gestores a tomar unas adecuadas y acertadas toma de decisiones a nivel financiera, evaluando ese impacto que tiene en los escenarios y también haciendo cambios y modificaciones quizás en los precios y en los costos según esas condiciones de mercado. Y tenemos también lo que es la gestión de riesgo. Esta técnica se utiliza para gestionar y mitigar los riesgos al identificar las variables clave que puedan afectar negativamente los resultados y desarrollos estratégicos para hacer frente a la incertidumbre. Fíjense ustedes que aquí hay una palabra que se ha mantenido y se ha conversado desde que iniciamos nuestro encuentro síncrono, que es incertidumbre. Y realmente es así. El análisis de sensibilidad es como para darnos claridad en esas incertidumbres que nosotros tenemos y que comúnmente en el departamento de costos siempre van a estar esas incertidumbres. Yo recuerdo en una organización que yo trabajé que los directivos y la presidencia decía que el departamento de costo era una caja negra porque no se tenía una claridad sobre esos costos que se presentaban. Y de allí es que empezaron con ciertos cambios y implantaron lo que fue el Balance Scorecard, que es una herramienta estratégica, un tablero de mando con sus cuatro pilares. Y ahí fueron poco a poco abordando y clarificando esta parte de incertidumbre que había. Ya hoy por hoy, ya esos costos están cincerados y amoldados a esta realidad que tenemos, que es un tema país, que para nadie es un secreto, porque nosotros mismos nos pasa como consumidores que tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer revisiones, quizás diarias, de esos costos y estar en sintonía y mutua comunicación con el departamento de compra, porque compra es quien va a mediar con ese proveedor y va a ver si esos costos o ese precio de venta nos favorece o no. Bueno, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Ya estamos ya llegando a a nuestra finalización de este encuentro síncrono. Erika, no sé si tienes alguna pregunta. En cuanto a la actividad, tengo entendido que hay que hacer un caso. Aquí Ajá. usted, como en otros casos, usted nos colocaba, qué sé yo, eh, corte y costura. En este caso, usted no nos da ninguna instrucción acerca de eso. O sea, que ahí es libre lo que uno pueda escoger Correcto, sí. La para idea es presentar. eso, como se los dije al inicio. La idea es que ustedes también desarrollen esa capacidad investigativa. ¿Ok? Y que de repente, si muchos están en organizaciones donde hay proceso productivo, es decir, que estamos en presencia de una contabilidad de costo, sea como que más abierto para que ustedes profundicen y presenten esa información. Los estudios de caso, por lo general, es tú plantear un escenario que le vas a dar solución mediante un procedimiento matemático. ¿Y apoyado en qué? Apoyado en asientos contables si lo requiere. Así de sencillo. Ok, está bien. Bueno, en cuanto al análisis, por lo menos en mi caso particular, a mí no me ha ido bien en los análisis. No sé si en los análisis es que hay que cubrir, no sé,
cómo estructurar esos análisis, porque de verdad que en las tres actividades he salido Sí. ahí fallando en los análisis, No, y pues no sé fíjate si... tú que no eres tú nada más, fíjate tú, los análisis es Ajá, como que lo principal, o sea, lo que yo veo importante dentro de ese estudio o planteamiento que yo estoy haciendo. A veces me colocan es una teoría que es lo que está en internet y para mí no es eso, ¿ok? Para mí no es eso. Para mí el análisis es, bueno, mire, este tema se centra en esto, 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 por esto, esto y esto, y ya. A veces hay análisis corto de media hoja y el participante me dice lo que yo quiero. Ve, o sea, centrado. Y por eso es que allí es la importancia, en este caso, de centrarse en lo puntual. Bueno, Erika, vamos a ir cerrando porque ya me mandó el aviso, ya para la próxima ok, clase que tengo ahorita. ok, Bueno, como profe, les dije, fue un verdadero placer verlos acompañados. Sin embargo, sigo en línea. Cualquier duda, pregunta o inquietud, hacela por el foro de duda. Y me despido ok, con este pensamiento donde dice, el conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. Esto es del autor Kofi Annan. Y bueno, como digo yo, seguimos en línea, un abrazo en la distancia, ya están más cerca, subiendo un escalón más para esa meta que es Dios mediante graduarse. Y bueno, no me queda más que decirle que bueno, Dios me los bendiga y seguimos en línea. Un abrazo, ok, Erika, profe, gracias por tu participación y bueno, estamos completamente a la orden. ok, gracias, profe, hasta luego, Chao, pues feliz noche. hasta luego.